Doble amenaza, atención, porque hay memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, sí, pero también hay amenazas sobre la mesa. No todo es entendimiento, o mejor dicho, para el entendimiento, Estados Unidos mantiene la presión militar en el Golfo Pérsico. Atención, porque el presidente Trump ha sido claro en las últimas horas. Dice desde Francia, donde asiste al G7, que si el régimen ayatolá, aquí lo ven, incumple el régimen ayatolá cualquier parte del memorando de entendimiento, Donald Trump, a este otro lado, no va a dudar en reanudar los ataques. Estamos, por tanto, asistiendo a una cuenta atrás. Faltan 2 días para que la rúbrica se estampe sobre ese memorando, para que se firme oficialmente en Suiza este viernes. Pero 2 días en los que nada parece sólido y todo pende de un hilo, que si se rompe, hará que todo salte por los aires. Si los ayatolá incumplen cualquiera de los 14 puntos establecidos por Estados Unidos, enseguida veremos los 14 puntos, Washington ordenará reanudar los ataques. Eso significa que, si hay incumplimiento del memorando, podremos volver a ver escenas como estas. Son escenas de los últimos 100 días de Operación Furia Épica que podrían retomarse, porque a lo que asistimos es a una pausa, pero no a un punto final, a una coma, a un punto y seguido. Ambas partes las ven en pantalla, han llegado a ese memorando de entendimiento, pero el memorando lo van a discutir en los próximos días, con la firma definitiva este viernes. ¿Qué ocurre si de aquí al viernes el régimen ayatolá incumple alguno de los 14 puntos? Esto es lo que advierte Trump. Escuchen. ¿Es ya definitivo el texto del acuerdo? No es definitivo, es un memorándum de entendimiento, y si no me gusta, volveremos a dispararles, a lanzarles bombas, y ellos, si no me gusta, si no se portan bien, volveremos inmediatamente a lanzarles bombas justo en medio de la cabeza. A dispararles en la cabeza, dice el presidente Trump, si no se portan bien, si no cumplen ese memorando. Pero es que el régimen ayatolá tiene un largo historial de incumplimientos. En 2005, Irán reanudó actividades de conversión de uranio en instalaciones como Isfahán, por ejemplo, violando acuerdos. También violó acuerdos en el año 2019, también los violó en el año 2025. Enseguida veremos todas las violaciones que ha habido. Pero antes de entrar en esa materia, no solo amenaza Donald Trump, las amenazas llegan también desde los ayatolá. Y eso habla de la inestabilidad en medio de este memorando. Trump dice, si incumplen, bombardeos. Y los ayatolá dicen, si Israel ataca Líbano, bombardeos. Ambas partes amenazando, con amenazas sobre la mesa de este memorando. En el caso del régimen ayatolá, aseguran que abrirán fuego, repito, si Israel en estos días ataca sobre Líbano contra objetivos de Hezbollah. Si el ejército del régimen sionista responsable del asesinato de niños no pone fin a la violencia en el sur de Líbano, cabe esperar una dura respuesta de las poderosas Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán. Arrancamos Club de Prensa con Diego Sharif, que era analista exconcejal en Caracas desde nuestros estudios. Bienvenido. Muchísimas gracias. ¡Wow! ¡Qué cantidad de amenazas! Es impresionante cómo la presión está sobre la mesa, ¿no? No es una negociación fácil. Para nada. Y lo que sí estamos viendo de alguna forma con todo este proceso es una desescalada diplomática, a pesar de las palabras fuertes que dicen de ambos lados, pero para nada es una solución al conflicto. Esto pareciera que es una pausa todavía, no el fin de la guerra, pero sin duda alguna vamos a ver algunos desenlaces de ese acuerdo si se llega a firmar de aquí al viernes, y vemos como otros actores regionales,
por un lado Israel con los ataques y por el otro lado Hezbollah respondiendo también, que hacen que esto sea mucho más frágil que lo que muchos creen. Vamos a ver los 14 puntos del acuerdo, pero antes saludo a Miguel Mora, director de 100% Noticias, que nos acompaña en este club de prensa. Señor Mora, ya desglosamos ese acuerdo, pero quiero saber su opinión. De aquí al viernes que se firma en Suiza, ¿va a haber alguna violación? Y en caso de que haya alguna violación, ¿volverán los bombardeos, como dice Trump? Ese acuerdo ya está pactado, ese acuerdo se va a firmar el viernes. Puede haber ataques, puede haber algún tipo de reacción, pero no va a votar este acuerdo. Lo que estamos viendo es el final de un combate en una guerra que está muy largo, muy lejos de acabar, mientras en Irán esté, sobre todo, un Estado fundamentalista islámico que le ha jurado la muerte al Estado de Israel y amenaza ahora con ir a una guerra fría, incumpliendo, como siempre, en contra de los intereses y la seguridad de los Estados Unidos. Pero era necesario para Estados Unidos y para el mundo este respiro. Se acaba un combate, pero la guerra continúa. Roberto. Titular de Miguel Mora, director de 100% Noticias. Se acaba un combate, pero la guerra continúa. El memorando ya está pactado, la firma este viernes. Son 14 puntos confirmados por la Casa Blanca. Alejandro Numpaque, puesto de guardia NTN 24 en el Centro Internacional de Noticias en Bogotá. ¿Cuáles son esos 14 puntos? Roberto, hablamos del memorándum de entendimiento pactado entre Estados Unidos y el régimen iraní. Un documento que no es oficial, y eso es muy importante recalcarlo, pero que su borrador ya fue filtrado a medios internacionales. El texto, como usted indica, contiene 14 puntos clave que marcan la hoja de ruta para poner fin a las hostilidades entre ambos países. Revisémoslos en el siguiente gráfico. El primero es el alto el fuego, cese inmediato de hostilidades en todos los frentes activos en la zona de Oriente Medio, soberanía nacional, reconocimiento mutuo del respeto a la integridad territorial y política, esto entre ambos países. Plazo de negociación. Ambos contemplan un periodo de 60 días para alcanzar un acuerdo definitivo. La retirada de los Estados Unidos, ese también es otro punto, una reducción progresiva de la presencia militar de Estados Unidos en zonas sensibles. La reapertura del Estrecho de Hormuz, el libre tránsito marítimo en el Estrecho de Hormuz, una ruta muy importante para el comercio global. Fondo de reconstrucción, una creación de un supuesto mecanismo financiero internacional para la recuperación regional y del régimen iraní, es decir, de infraestructura en Irán. Sanciones, el levantamiento parcial y progresivo de sanciones económicas contra el régimen, el armamento atómico, que es uno de los puntos más sensibles, compromiso de no desarrollo ni adquisición de armas nucleares por parte del régimen, el programa nuclear que tenga una supervisión internacional estricta sobre las actividades nucleares. También aquí vemos las exportaciones de petróleo, la reanudación controlada para las exportaciones del régimen en cuanto al tema energético, la liberación de los activos congelados, esta sería gradual, de los fondos del régimen retenidos en varios países en el extranjero. La aplicación del acuerdo definitivo, que sería la implementación escalonada bajo verificación internacional. Los otros puntos que tendrían que negociar, porque estarían pendientes y la implementación sería luego de este memorándum. Y también, y no menos importante, el aval de la ONU, respaldo y legitimación del acuerdo por parte de las Naciones Unidas. Esos son los 14 puntos que contienen este memorándum, que aún no es oficial, que no ha sido difundido por ninguno de los gobiernos, pero que ya ha estado rondando en medios internacionales. Roberto. Alejandro, gracias. Donald Trump lo ha defendido en el G7, escuchen. Los últimos días hemos podido discutir los detalles de este histórico acuerdo con muchos de nuestros aliados más cercanos, incluyendo las naciones del G7 y muchos presidentes y primeros ministros, como por ejemplo el primer ministro Modi, que estaba aquí. Están encantados de que hayamos logrado un acuerdo, todos y cada uno de ellos. Están encantados, dice el presidente Trump, de los 14 puntos que nos ha explicado Alejandro Numpaque. El sexto es el que ha desatado
La polémica porque contempla, atención, y leo textualmente el punto, leo el memorando. Contempla un presupuesto mínimo de 300.000 millones para la reconstrucción y el desarrollo económico de la República Islámica. Esto ha causado cierta indignación, Diego Sharifker, porque la gente no quiere pagar por esa reconstrucción. Desde Estados Unidos confirman que ese punto está sobre la mesa, pero no va a ser Washington quien ponga ese dinero, ¿no? No va a ser Washington, va a ser la comunidad internacional a través de diferentes mecanismos como los bancos internacionales, los bancos de desarrollo. Pero esto al final es una estrategia muy clásica que utiliza Estados Unidos, que es lo que llaman el peace through strength, pues negociar desde una posición de fuerza militar donde Estados Unidos pueda avanzar sus intereses y de cierta forma imponer sus intereses en cualquiera de estas negociaciones. Lo que es importante tener muy claro de aquí es que más que una paz definitiva, esto es lo que es un cese al fuego temporal mientras se intenta llegar al fin del conflicto. Yo no creo, honestamente, que el viernes se vaya a acabar completamente el conflicto. Habrá una pausa temporal, habrá más negociaciones sobre estos diferentes 14 puntos y habrá que ver si durante ese periodo de 60 días llegan a la paz definitiva. Pero por cómo se ha estado dando la dinámica estos últimos días, eso parece muy poco probable y lo más seguro es que se vuelva a calentar la situación geopolítica en la región entre Estados Unidos e Irán, pero vemos también otra vez el rol de Israel y de otros actores en la región en este conflicto. ¿Debe pagar la comunidad internacional por la reconstrucción de Irán después de la operación Furia Épica, señor Mora? No creo que paguen, son financiamientos a los que cualquier Estado tiene derecho si cumple los requisitos. Recuerden que Irán tiene una reserva petrolera de las más grandes del mundo. Ellos tienen mucho dinero. Además se contempla descongelamiento de una gran cantidad de dinero de los iraníes que fue congelado por múltiples sanciones. El mismo presidente Donald Trump lo dijo, ese dinero no es de Estados Unidos, aunque quiso quedárselo por un momento, pero sería una mala señal de que se quite el dólares de cuando la economía mundial maneja esta divisa en casi todo el mundo occidental. Yo creo que aquí en este acuerdo Irán salió con su ganancia, pero Estados Unidos también. Aunque la mayor victoria de los iraníes es mantener su sistema político fundamentalista islamita, no hubo un cambio de régimen, lo que sí nos garantiza esto es por lo menos esta batalla, esta guerra, este enfrentamiento de una guerra amplísima, histórica, y que va a continuar por muchos años, tal vez por muchas generaciones. Lo que hay es un alto al fuego, porque el mundo, y Estados Unidos particularmente, le interesa dar un respiro con la salida del petróleo, el 20% de la producción mundial por el estrecho de Hormuz. Es un detente, es un momento, y solo falta que cambie el comandante en jefe del ejército de los Estados Unidos cuando haya próximas elecciones. Pero yo creo que con Irán por el momento van a pasar varios años antes de que haya otro tipo de enfrentamiento militar como el que hemos sido testigos, Roberto. Entonces, este nuevo acuerdo, la pregunta que nos hacemos, ¿podría terminar fortaleciendo al régimen en lugar de contenerlo? Atención al análisis del Instituto para el Estudio de la Guerra, que plantea esta posibilidad. Advierte este think tank que el memorando de entendimiento, esos 14 puntos, no solo no debilitan a Teherán, sino que, según el Instituto para el Estudio de la Guerra, lo deja en una posición estratégica más sólida tras este conflicto. Es lo que dice el documento revisado por NTN 24, que Irán recibirá un alivio económico significativo y que hay recursos que, según el informe, podrían ser utilizados para reactivar sus programas de misiles balísticos, por ejemplo, mantener la fabricación de drones, desarrollar armas nucleares, también para reforzar el llamado eje de resistencia. Escuchen este informe. El memorando de entendimiento establece que Irán podría recibir un mayor alivio económico al cumplir con sus compromisos y llegar a un acuerdo final que aborde cuestiones nucleares clave. Sin embargo, el Instituto para el Estudio de la Guerra no ha observado indicios de que los tomadores de decisiones iraníes estén dispuestos a hacer concesiones en las cuestiones nucleares que se incluirían en un acuerdo final.
Es la conclusión del Instituto para el Estudio de la Guerra con sede aquí en Washington. Diego Sharifker, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y también muchos analistas, y yo me sumo a ellos, creen que este es el mayor fracaso en política exterior que ha tenido el presidente Trump desde sus dos gestiones, digamos, desde Trump 1 y ahorita Trump 2. Los cálculos que hizo los Estados Unidos a involucrarse en este conflicto, al iniciar este conflicto con Irán, de poder sustituir al gobierno iraní, o si no, por lo menos paralizar completamente su programa nuclear, su programa de armamentos nucleares y debilitar su ejército y su fuerza armada completamente, pareciera que todo esto fracasó. No se pudo alcanzar ninguno de esos objetivos. Se llega potencialmente a un cese el fuego o acuerdo de paz que al final beneficia más a Irán que a Estados Unidos y que también beneficia al mundo porque se abrirá el estrecho de Hormuz, pero más allá de eso no dejan a Irán en una situación más débil que lo que estaba antes. Hay más movilización de tropas, sin duda tienen daños a su infraestructura, tienen daños a su aparato militar, pero con el financiamiento internacional y un cese al fuego podrán reconstruir eso, como hemos visto muchos otros grupos armados en el mundo aprovecharse de momentos de paz, no para garantizar la paz, sino para prepararse para su próximo conflicto. Salen fortalecidos, nos dice Diego Sharifker, analista, lo dice también ese informe del Instituto para el Estudio de la Guerra, y el hecho de que estén rearmándose no solo son suposiciones y análisis, es que apenas después de anunciar este acuerdo con Estados Unidos, el régimen ayatolá ya ha movido fichas. Ya ha movido fichas para fortalecerse militarmente, logísticamente. Funcionarios de la teocracia islamista viajaron a Moscú para concretar la compra de 20 helicópteros rusos, como el que ven en pantalla, destinados a operaciones de transporte y rescate, en lo que marca el inicio de una reactivación acelerada de su flota aérea. Ese modelo es el que han encargado a Rusia, que llega, en fin, llega también mientras Teherán avanza en nuevas negociaciones con ese país, con Vladimir Putin. Negociaciones comerciales con Putin, consolidando una alianza estratégica entre el régimen de Teherán y Vladimir Putin. Una alianza estratégica en pleno escenario de distensión con Washington. La reconstrucción de las capacidades aéreas y logísticas evidencia que más allá del discurso de paz, el régimen iraní busca reposicionarse rápidamente en el terreno operativo y regional. Miguel Mora, ahí vemos los helicópteros. Tiene una capacidad de 4.000 kilos. Pueden trasladar entre 20 y 27 pasajeros. Además, pueden transportar heridos con personal médico. Tienen una gran versatilidad operativa. Estos helicópteros son estratégicos. ¿Está rearmándose el régimen ayatolá? ¿Ha empezado a rearmarse ya con equipamiento militar ruso? No, esos helicópteros no son ninguna, por largo, una amenaza militar. Esos helicópteros son helicópteros que necesita cualquier país para movilizar o tropas o personal de algún tipo de emergencia. Recuerda, Roberto, que en efecto hubo una gran victoria militar de parte de Estados Unidos. Eliminó toda su aviación y su naval y diezmó gran parte de su liderazgo militar, su jefatura militar. Yo no estoy en desacuerdo con la afirmación categórica de que esta es una derrota para el presidente Trump, o que es algo catastrófico. Recuerda que en el memorándum, no sé si lo han visto, ahí dice que Irán renuncia no solo a producir, sino a adquirir cualquier tipo de arma nuclear y que se mantiene por lo menos hasta la firma del entendimiento, la firma de los acuerdos finales, el status quo, pero también permite a la Organización Internacional de Armas Atómicas supervisar el manejo del uranio que tienen y la fiscalización para que no lo hagan. Yo creo que Estados Unidos cumplió en este momento el papel de hacer retroceder a Irán varias décadas en su posibilidad de tener un arma nuclear y su posibilidad, y diezmó grandemente su capacidad de misiles balísticos. Irán puede responder a Israel, pero no le es una amenaza estratégica para desbaratar, pero con un arma nuclear sí, y eso ya no lo va a poder tener en muchos años, la posibilidad de volver a hacerlo como estuvo tan cerca Irán. Y ahora está en ese acuerdo. Y recordad que si no firman ese acuerdo, no va a haber ni dinero ni apoyo, y lo que va a haber es un bombardeo masivo, más
letal de los Estados Unidos y aliados que ahora abundan para apoyar a Estados Unidos, Roberto. Diego. Sí, digamos, yo sí creo que fue, digamos, al final sí es verdad, se debilitó militarmente a Irán, es verdad que retrocedió su capacidad misilística o balística, al igual que su programa nuclear, pero el hecho que ellos firmen un documento o digan que no van a buscar adquirir o desarrollar armas nucleares no es ninguna garantía. Irán tiene años diciendo que su plan o su estrategia no es tener armas nucleares, sino solamente un programa de energía nuclear pacífico, y todos sabemos que eso no es verdad. La intención final que tienen los ayatolas es tener un arma nuclear. Recuerda mucho el caso de Corea del Norte, donde también Corea del Norte durante años decía que su plan era solamente desarrollar energía nuclear pacífica, y al final ya se demostró que Corea del Norte es un país con armamentos nucleares. Pues por esa razón, que eso esté en un documento que ellos van a firmar no garantiza absolutamente nada. Lo que sí es verdad, se debilitó militarmente, pero sigue siendo una amenaza real para la región. Esa paz no va a garantizar de que Irán decida ser un actor, pacífico de la comunidad internacional, sino al revés, seguirá siendo una amenaza para los Estados Unidos y para el Estado de Israel, y los países aliados al occidente de la región. E Irán sigue con un conflicto geopolítico sumamente grave y sumamente fuerte con Arabia Saudita. Siguen siendo las dos grandes competencias musulmanas o árabes de la región, donde cada uno tiene su prioridad y cada uno quiere imponerse como gran liderazgo en esa parte del mundo. Pues por eso es un avance en el sentido correcto. Es el fin del conflicto, por lo menos de forma temporal, es la reapertura del estrecho de Hormuz. Esto sin duda traerá una baja del precio del petróleo, que va a facilitar o eliminar presiones sobre muchas economías que están sufriendo el daño del alza del petróleo. Pero la gran pregunta que me hago yo, y no hay respuesta, y lo que uno puede deducir es que no va a ser muy positiva si es que hay, es que esto no es el fin absoluto del conflicto, sino es una pausa temporal mientras Irán se recupera, se refortalece y eventualmente volverá a ser la amenaza que es para la región. Y lo que no hay duda es, los ayatolas siguen en el poder y el presidente Trump no alcanzó el objetivo que era una transición democrática en ese país. Tanto siguen en el poder que, fíjense, el régimen de los ayatolá continúa con sus atroces medidas represivas, violentas, sangrientas. En las últimas horas fueron ejecutados 2 hombres, ahí los ven. Esas 2 personas que ven ustedes en pantalla están muertas. Ese joven y ese otro joven han sido los 2 ahorcados, colgados en una soga como esa. Javad Zamani y Al-Bolfacel Saedi, que no se olviden sus nombres, no son números, son vidas, personas con una historia detrás, con una familia rota. Fueron sentenciados por supuestos cargos de guerra contra Dios, es el cargo que le imputa la teocracia, también corrupción, destrucción deliberada de bienes públicos. La razón es que participaron en las protestas contra los ayatolá en enero. Participaron en una manifestación pacífica que la justicia al servicio del régimen teocrático ha interpretado como un supuesto intento de golpe de Estado. Y les ejecutaron. Con la ejecución de Zamani, de Saedi, ya son más de 40 personas las que han sido ahorcadas por parte de la dictadura solo en lo que llevamos de año. Miguel Mora, lo que está claro es que el régimen sigue ahí, y yo creo que desde el Pentágono también tenían la intención de desmontar este régimen, pero están aferrados al poder y no ha habido una caída de los ayatolá. Roberto, las batallas se libran una a una. Si Estados Unidos no hubiera hecho el presidente Trump lo que hizo en junio y este año en contra del régimen de Irán, la situación estuviera para el mundo, para el Medio Oriente y para los Estados Unidos, para Israel, altamente peligrosa. Los iraníes iban por la bomba nuclear. Los iraníes, recuerden, tenían capacidad misilística para atacar gran parte de Europa y posiblemente algunos territorios e intereses norteamericanos. Eso hoy no existe. Si bien es cierto, no se cambió el régimen, yo te recuerdo que Khamenei ya no está, y así más de 600 líderes de ese régimen han pasado a mejor vida, se podría decir. Eso también debilita un régimen, sumado a que meses antes
millones de iraníes, una nueva generación de jóvenes iraníes se tomaban las calles de Irán para reclamar y que fueron objeto de masacres de hasta 40.000 muertos. Ese factor no hay que dejarlo fuera, el factor del pueblo. El pueblo va a decidir cuándo y en qué oportunidad puede retomar las calles, y en un régimen que está seriamente golpeado, herido, yo digo literalmente de muerte, no está eliminado, ahí está en efecto, pero está seriamente diezmado gracias al accionar de Estados Unidos e Israel. Sobre todo, el pueblo iraní que quiere libertad tiene una gran posibilidad, y es el tiempo del pueblo iraní. Lógico, va a haber muertos, los regímenes son asesinos y criminales y van a seguir matando, pero también yo sé que los pueblos aprovechan las oportunidades y nos pueden dar gratas sorpresas y cambios de timón en cualquier momento, Roberto. Claro, y también es importante entender qué efecto tiene en Estados Unidos, saber que el régimen sigue activo, aunque nos decía Miguel Mora, nos dice, director de 100% Noticias, paso a paso. Es importante lo que se ha hecho, vayamos paso a paso, pero aquí, en clave de política interna, Diego Sharifker, el electorado norteamericano, ¿cómo ha percibido esta operación Furia Épica y cómo se lee en este territorio, entre la gente, entre los ciudadanos de Estados Unidos, el acuerdo que se va a firmar este viernes? Si yo fuera estratega republicano, estaría sumamente preocupado para las elecciones de medio término. Ya se ha ido demostrando en los resultados de las elecciones primarias y otras participaciones electorales que ha habido a través de Estados Unidos en las últimas semanas, de que los republicanos están perdiendo espacio, están bajo serias amenazas del electorado americano, y los demócratas están ganando mucha fuerza. Recordemos que hace pocas semanas, por primera vez en lo que va el segundo periodo de Trump, congresistas republicanos votaron con demócratas solicitándole al gobierno americano que paralice las operaciones militares en Irán. Estos fueron 4 congresistas republicanos, donde 3 están en riesgo de su reelección en sus circuitos, principalmente por el costo político que ha representado esta guerra de Irán para los republicanos y para la administración Trump actual. Recuerden que van varios soldados que han sido muertos o que han fallecido en este conflicto. Eso es un costo político sumamente alto para el americano a pie. Cada soldado que muere es un daño importante para lo que es el gobernante que esté en el poder, pero también se suma a eso el alto costo de la vida, el impacto de la alza del petróleo, el impacto en los precios de la energía. Pero al final la gente no solamente está sintiendo emocionalmente o espiritualmente los impactos de la guerra y el hecho que hayan fallecido soldados, sino que lo están sintiendo en su bolsillo. Y eso al final es lo que la gente vota. It's the economy stupid. La gente vota por la economía, vota por lo que impacta el bolsillo, y este conflicto está impactando en el bolsillo a los ciudadanos americanos. Solamente ayer hubo primarias aquí en Washington, cosa que es interesante. Aquí siempre ganan los demócratas en esta ciudad, pero la candidata que parece altamente probable de poder ganar y que está proyectada de ganar las primarias aquí en Washington es una demócrata socialista, digamos, es el lado más izquierda del Partido Demócrata. Pues pareciera que el péndulo aquí en Estados Unidos pasó del gobierno Trump 1 a un moderado que fue Joe Biden, que es un demócrata moderado. Llegó Trump más radical que nunca hacia la derecha. Cuidado si no el péndulo se devuelve ahorita a un gobierno de izquierda, lo más izquierda posible en Estados Unidos, que son los demócratas socialistas, que nunca realmente ha habido desde FDR un presidente de esa tendencia aquí en los Estados Unidos. El efecto péndulo, ¿verdad? El efecto péndulo que se da en política es algo que ocurre, como nos explica Diego Sharifker. La pregunta también es si el régimen ayatolá va a cumplir o no el memorando acordado entre Estados Unidos y Teherán. Lo digo porque si miramos hacia el pasado y activamos la máquina del tiempo, observamos cómo en numerosas ocasiones la teocracia islamista ha violado acuerdos en materia nuclear. En 2005, por ejemplo, Irán fue declarado en incumplimiento del acuerdo nuclear alcanzado entonces con los países europeos. Todo porque reanudó las actividades de conversión de uranio en instalaciones como Isfahán, y de hecho el Nuclear Technology Center, que había sido, clave en ese proceso, confirmó que en el marco de los acuerdos con los países europeos, Teherán estaba violando las normas. Eso fue visto como un incumplimiento de esos compromisos en el año 2005. Vayamos al 2019.
En 2019, Irán incumplió las restricciones del Plan de Acción Integral Conjunto firmado en 2015 con Estados Unidos, con la administración Obama. Irán comenzó a violarlo al superar el límite de reservas de uranio enriquecido. Lo habían enriquecido por encima del 3,67% permitido y usaban además centrifugadoras avanzadas prohibidas. También reactivaron actividades en instalaciones restringidas. Y avanzamos un poco más en el tiempo hasta 2025, cuando el Organismo Internacional de la Energía Atómica declaró a Irán el año pasado, declaró a Irán en incumplimiento de sus obligaciones de verificación y transparencia. La International Atomic Energy Agency reportó que Irán no cumplió plenamente sus obligaciones de salvaguardias nucleares, al no explicar trazas de material nuclear detectadas en sitios no declarados y al limitar la cooperación con las inspecciones. Miguel Mora, todo esto da a entender que el régimen ayatolá no es un socio fiable, ¿no? ¿Realmente hay garantías de que vaya a cumplir lo que promete? ¿O, como ha hecho ya en el pasado, no hará lo que dice? A Irán no hay que creerle nada, si ese es el punto. Por eso es que lo bombardearon en junio y por eso estaba esta ofensiva de Estados Unidos que le desbarató todo su arsenal militar, que lo retrocedió y que ahora están siendo obligados a firmar en condición de desventaja militar un acuerdo de paz momentáneo, donde ellos pueden prometer lo que quieran, pero también Estados Unidos, lo dijo bien el presidente Trump, si no cumplen, regresan los misiles a Teherán. Y por supuesto que no hay que creerle. Por eso es que tiene que estar la comunidad internacional, los Estados Unidos, fiscalizando ese régimen terrorista. En el caso de la economía, yo creo, y la política, y los demócratas y los republicanos, 4 meses es una eternidad en política. Hablamos de que en ese tiempo ha habido hasta el día de ayer o hoy un enfrentamiento con Irán. Ya el viernes hay un cese al fuego y un acuerdo de paz. El precio del petróleo que llegó a tener en esta crisis hasta $126 el barril de Texas, hoy cayó a $76 el barril y continúa descendiendo. La mejoría, lógicamente, en las gasolineras norteamericanas a noviembre o a octubre, a noviembre, el día de las elecciones, va a ser significativa. Y el accionar y los resultados de una negociación con Irán se van a ver más palpables. Eso estamos a 4 meses y eso es una eternidad. Yo creo que primero, Roberto, no hay que creerle y por eso el presidente Trump lo ha dicho. Si no cumplen, el misil está sobre sus cabezas. Y ahorita lo que estoy viendo en la economía es que las bolsas están explotando en positivo y el petróleo viene como piedra hacia abajo y eso se tiene que reflejar en las gasolineras de los Estados Unidos y el mundo y en la inflación de Estados Unidos de cara a las elecciones y vamos a ver cómo reacciona el electorado para noviembre de este año. Roberto. No hay que creerles, dice Miguel Mora, Diego, porque ahí lo hemos visto, como en el pasado, fechas clave 2005, 2019, 2025, han hecho lo contrario a lo que les pedían y han violado todo tipo de tratados, acuerdos, supervisión. Sí, por eso no hay que creerles. Eso hace que lo que se va a firmar el día viernes no sea una gran victoria. Es un veremos, son puntos suspensivos. Habrá que ver cómo actúa el régimen iraní a partir del viernes. Como muy bien dicen, uno de los 14 puntos, después tienen 60 días para llegar a un acuerdo de paz definitivo. Habrá que entender exactamente cómo se estipula, no solamente el sistema de financiamiento y si realmente la comunidad internacional va a financiar al régimen, sino también cómo se le va a hacer seguimiento al cumplimiento de los aspectos de armas nucleares y energía nuclear. Y un punto importante que está implícito dentro de ese acuerdo es también el rol de Irán con los grupos proxy que tiene en la región. ¿Qué va a hacer Irán con Hamas? ¿Qué va a hacer Irán con Hezbollah? Que al final son los grupos paramilitares financiados por el régimen iraní para poder hacer una guerra indirecta contra Israel y, en el caso del Líbano, no solamente contra Israel, sino para controlar territorio libanés. Si esos grupos proxy no son eliminados, no cesa el financiamiento o no desaparecen, seguirán siendo una amenaza para la región, seguirá habiendo conflicto con el Estado de Israel y seguirá eventualmente la guerra con Irán, con todos los países de la región. La policía de Brasil arrestó a un responsable financiero del Tren de Aragua. Atención, porque hay otros 25 miembros de este grupo criminal
en Busca y Captura. Se juraron desterrar del feudo a todos los señores. Es la marcha del